¿Qué sucede cuando los héroes dejan de creer en sí mismos? Cuando el escudo, el uniforme o los poderes no bastan para tapar las cicatrices internas. Thunderbolts llega como una anomalía dentro del universo cinematográfico de Marvel, un susurro incómodo en medio del estruendo habitual. Esta no es otra misión para salvar el mundo ni un desfile de efectos especiales. Es una película que se atreve a mirar hacia adentro, a explorar el lado más roto y vulnerable de sus protagonistas. ¿Puede un equipo compuesto por traidores, soldados fallecidos y víctimas de sus propios actos encontrar redención o siquiera desearla? En el centro de todo está una figura enigmática moviendo los hilos desde las sombras, Valentina Allegra de Fontaine. Está armando un escuadrón de héroes o una bomba emocional con temporizador. Y entonces aparece Bob, un hombre perdido entre dos extremos, el poder absoluto y la autodestrucción. Thunderbolts no ofrece certezas, pero sí una tensión constante que obliga al espectador a preguntarse qué significa ser bueno en un mundo donde todos arrastran algo. Yo soy Gigi, y te invito a adentrarte en una oscuridad emocional que lo devora todo en Thunderbolts. ¿Puede una película de superhéroes hablar sobre el vacío interior sin caer en el ridículo? Thunderbolts, la más reciente entrega del universo cinematográfico de Marvel, parte de esa pregunta incómoda y se lanza de cabeza al abismo emocional de sus protagonistas. Desde el primer minuto la historia parece querer jugar en una liga distinta. Hay menos explosiones grandilocuentes y más heridas abiertas, menos discusiones inspiradoras y más silencios incómodos. Pero entonces, ¿es esta realmente una película de Marvel o una meditación disfrazada sobre la desesperanza y la redención? La respuesta no es inmediata y es justo ese misterio lo que hace que Thunderbolts atrape desde su inicio, dejando a los espectadores preguntándose si están por ver una cinta de acción más o algo mucho más humano. La historia sigue a Yelena Belova, una superespía marcada por el trauma y la pérdida, quien acepta una última misión que la reúne con un grupo tan dañado como ella. Estos antihéroes, que incluyen a un ex Capitán América caído en desgracia, un asesino fantasmagórico, una luchadora sin identidad propia y un soldado del invierno devenido congresista. Son presentados como expertos en combate, pero incapaces de escapar de su propio sufrimiento. La misión, aparentemente simple, se complica con la aparición de Bob, un hombre amnésico cuyos poderes desatan eventos cada vez más extraños. A medida que la tensión crece, también lo hace la sensación de que este grupo no está luchando solo por sobrevivir, sino por encontrar algún propósito que justifique sus existencias. La figura literal de El Vacío que aparece hacia el final es más que un villano. Es la manifestación tangible del duelo colectivo que cada miembro de los Thunderbolts arrastra. A pesar de lo sombría que suena la premisa, Thunderbolts nunca se pierde en su propia gravedad. La mano firme del guión, cortesía de Eric Persson y Joanna Calo, mantiene el equilibrio justo entre introspección y entretenimiento. Florence Pugh, como Yelena, brilla con un humor seco y una vulnerabilidad creíble, mientras que la acción, aunque menos espectacular que en otras entregas del UCM, se siente más terrenal, más cruda, más merecida. La película es consciente de su lugar dentro de un universo saturado de referencias y conexiones, pero no depende completamente de ellas. Es cierto que los fans veteranos encontrarán más capas y recompensas, pero incluso quienes lleguen con conocimiento limitado podrán conectar con el núcleo emocional del relato. Thunderbolts no ofrece respuestas fáciles, ni sobre el dolor, ni sobre la justicia, ni sobre el perdón, pero sí una posibilidad que incluso los más rotos pueden formar algo más parecido a una familia. ¿No es eso al final lo que todos estamos buscando? En un universo saturado de explosiones digitales, frases épicas y amenazas intergalácticas, Thunderbolts decide detenerse un momento y mirar en otra dirección, hacia las sombras. No las de otro villano cósmico ni las de algún multiverso colapsando, sino las que se esconden detrás de los personajes más ambiguos del UCM. La película ofrece más preguntas que respuestas, más zonas grises que blancos y negros, y lo hace con una figura enigmática al centro, Valentina Allegra de Fontaine. ¿Quién es realmente esta mujer, que ha estado reuniendo soldados rotos y manipulando el tablero desde los márgenes? Thunderbolts no nos da la ficha completa, pero nos permite levantar una esquina del velo, lo justo para entender que lo que está en juego no es solo el destino de estos antihéroes, sino el control mismo de lo que significa ser un superhumano. Desde su primera aparición en Falcon y el Soldado del Invierno, Valentina ha funcionado como un hilo suelto en el UCM, conectando personajes caídos en desgracia y ofreciendo segundas oportunidades con un guiño siniestro. Thunderbolts amplía su presencia, pero en lugar de consolidarla como una figura de poder tradicional, revela grietas fascinantes en su armadura. Una visión provocada por su contacto con Bob Reynolds muestra a una joven Valentina vulnerable, atrapada en un recuerdo de traición y pérdida familiar. Ese instante breve y profundamente humano recontextualiza sus motivaciones. No es solo la mujer calculadora al mando de un escuadrón de superarmas, sino alguien que aprendió desde niña que el poder es la única defensa contra el caos.
Su frialdad es una estrategia de supervivencia, y si bien Marvel deja muchos cabos sueltos, esta escena sugiere que su obsesión por controlar al resto y por mantenerse irrelevante en apariencia tiene raíces personales tan densas como las de cualquier superhéroe trágico. Y es precisamente en Oxe, la organización secreta que opera bajo su mando, donde ese control se materializa. Thunderbolts introduce a Oxe como algo más que un laboratorio clandestino. Es la columna vertebral de un plan mayor, una infraestructura diseñada para moldear el futuro del UCM desde las sombras. Aquí no hay escudos de vibranium ni martillos encantados, solo suero experimental, sujetos con traumas y un desprecio total por la supervisión ética. Oxe no busca héroes, busca herramientas. Y Valentina, en su versión del mundo ideal, no necesita iconos sino activos confiables. ¿Está formando unos nuevos Vengadores? Sí, pero no para salvar al mundo, sino para asegurarse de que nunca más esté a merced de él. Como un oscuro reflejo de Nick Fury, Valentina parece estar construyendo un legado, no sobre ideales, sino sobre control absoluto. A veces los personajes más silenciosos gritan con más fuerza cuando desaparecen. En Thunderbolts, entre explosiones, traiciones y combates salvajes, un regreso apenas anunciado se convierte en un punto de quiebre. Taskmaster vuelve, aunque no por mucho tiempo. ¿Por qué alguien con una historia tan cargada de tragedia y potencial es eliminado tan abruptamente? Esa es la pregunta que flota en el aire cuando Antonia Dreykov cae sin ceremonia, y es también el hilo que entreteje el corazón de esta entrega cruda y emocionalmente inestable del UCM. La historia de Taskmaster es trágica y cargada de dolor. Antonia Dreykov, originalmente una herramienta controlada por su propio padre, fue liberada en Black Widow, dejando atrás su rol como asesina sin voluntad propia. Thunderbolts parece ofrecerle una oportunidad de redención, pero en lugar de evolucionar como se esperaba, su participación se ve reducida a una breve pero crucial secuencia de acción en la que es asesinada por Ghost. Esta muerte tan repentina como impactante se convierte en un giro narrativo inesperado que cambia la dinámica del grupo y plantea la pregunta de si la redención realmente es posible para ella. En última instancia, su salida, aunque rápida, actúa como catalizador para que otros personajes como Ghost se vean obligados a tomar decisiones difíciles. La muerte de Taskmaster, aunque dolorosa, es la decisión más lógica desde un punto de vista narrativo. A pesar de su origen complejo, Taskmaster no tenía el desarrollo necesario para encajar cómodamente en el equipo de Thunderbolts. Con personajes más completos como Yelena, Bucky o Red Guardian, su presencia corría el riesgo de ser reducida a una mera herramienta de combate. Al eliminarla, los cineastas no solo simplifican el guión, sino que le dan a la película una dosis de realismo emocional. Thunderbolts no es una película donde todos los personajes salvan el día. Es una historia de personas rotas que enfrentan pérdidas reales. La muerte de Taskmaster tiene un peso profundo, más allá de su impacto en la trama, ya que subraya la vulnerabilidad de cada miembro del equipo y la dureza de las decisiones que deben tomar. En un universo donde los héroes suelen brillar con claridad moral y objetivos definidos, Thunderbolts se atreve a introducir a una figura que es más tormenta que sol, Sentry. Pero ¿quién es realmente este hombre de poder incalculable, atrapado entre la divinidad y la destrucción? Desde sus primeras escenas, la película siembra una inquietante duda. ¿Estamos presenciando el ascenso del salvador más poderoso del UCM o el despertar de su amenaza más devastadora? Lo que comienza como una simple aparición misteriosa se convierte rápidamente en el eje emocional más impredecible del film. Una bomba de relojería disfrazada de hombre desorientado. Y en su centro está Bob, una figura trágica, perturbadora y fascinante. La trama que envuelve a Bob Reynolds, interpretado por Lewis Pullman, se despliega como un rompecabezas mental tanto para el espectador como para los propios Thunderbolts. Inicialmente desconcertado por su entorno, Bob revela lentamente fragmentos de un pasado marcado por el abandono, el abuso y la adicción. Es una historia sombría que culmina en su participación accidental en un experimento de Oxy, la oscura división científica de Valentina Allegra de Fontaine, diseñada para crear un nuevo tipo de superhéroe. A diferencia de los típicos candidatos, Bob no fue elegido por virtud ni mérito, fue simplemente el único que sobrevivió. El resultado, un hombre que alberga dentro de sí dos fuerzas opuestas, Sentry y el vacío. En una constante batalla por el control, la película se atreve a humanizar esta dualidad, mostrando cómo sus traumas personales amplifican su inestabilidad y cómo el precio del poder absoluto puede ser la fragmentación del alma. Pero si Thunderbolts sembró la semilla, el futuro del UCM promete cosechar el caos. En la escena postcréditos, Bob aparece cambiado, más pulido por fuera, pero aún visiblemente contenido. Su negativa a desplegar sus poderes sin liberar el vacío subraya una verdad inquietante. El héroe más poderoso del UCM también es el más inestable. Aún así, su presencia entre los nuevos Vengadores revela que Marvel no piensa mantenerlo en la banca por mucho tiempo. Todo apunta a que su historia tomará un giro crucial en Avengers Doomsday, donde su fuerza será necesaria frente a amenazas de escala cósmica, como el inminente arribo de los Cuatro Fantásticos y el ascenso de Doctor Doom.
Sentry podría ser la mejor arma o el peor error. Una cosa es segura, lo que vimos en la Atalaya fue solo el comienzo. El UCM con toda su grandeza puede que aún no esté listo para la furia del vacío. ¿Qué pasa cuando los héroes no se visten de gloria, sino de cicatrices? Thunderbolts no es el clásico desfile de trajes brillantes y discursos triunfales, sino un retrato crudo de lo que queda cuando se apagan los reflectores. ¿Puede un grupo de inadaptados aprender a salvar el mundo mientras intentan salvarse a sí mismos? ¿Y qué significa ser un vengador cuando el pasado pesa más que el presente? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Hay personajes que se roban la pantalla con una sola línea y otros que necesitan perderlo todo para encontrar su lugar. Yelena Belova pertenece a ambos mundos. En Thunderbolts no solo se le da espacio para brillar, sino también para quebrarse. Ya no es la viuda negra bromista con comentarios sarcásticos sobre chalecos y perros. Es alguien atrapada entre el duelo no resuelto y una rabia que ni ella misma sabe cómo procesar. Pero ¿puede alguien encontrar su propósito cuando ya no queda nadie por quien luchar? ¿Qué pasa cuando los superhéroes no tienen a quien salvar excepto a sí mismos? La evolución de Yelena desde Black Widow hasta Thunderbolts es una de las más humanas del UCM. Después de perder a Natasha, su heroína y hermana mayor, se convierte en una sombra de lo que fue. Su entusiasmo por la vida, antes tan evidente, se apaga. La vemos intentar ser parte de un equipo formado por figuras rotas, cínicas y profundamente solitarias. Sin embargo, su conexión más significativa es con Bob, un ser con su propio monstruo interno. Enfrentando el vacío, Yelena debe revivir los traumas que la definieron, y es justo en ese momento cuando por fin dice en voz alta lo que ha callado, que se permite sentir y en cierto modo sanar. Pero no lo hace sola. Red Guardian, Ghost, Bucky, todos arriesgan el pellejo no porque la amen, sino porque entienden lo que es estar en ese pozo oscuro. Lo más sorprendente de Thunderbolts no es que los héroes peleen bien, sino que el guión se atreva a decir que la salud mental no se arregla con discursos épicos ni con una batalla final. Al terminar, los personajes siguen siendo problemáticos, siguen discutiendo y no hay cambios drásticos. Nadie sale curado, pero sí con una pizca más de aceptación. Jake Schreier, con la sensibilidad que ya mostró en Beef, logra algo poco común en Marvel: mostrar que el verdadero acto heroico es elegir seguir adelante, aunque sigas roto. Yelena no se convierte en una nueva Natasha, sino en algo más complejo, alguien que sobrevive, que duda, que cae y aún así se levanta. Una vez más con ayuda de otros desastres emocionales como ella. ¿No es eso acaso lo más cercano a un héroe? En un mar de títulos predecibles, Thunderbolts llega con un signo de puntuación que generó más teorías que trailers. Un simple asterisco, un error tipográfico, una broma interna de Marvel, una señal de que nada es lo que parece. Kevin Feige avivó el misterio del CinemaCon 2024 al prometer que su significado se revelaría al ver la película, y lo cierto es que cumplió. En una cinta que combina el ritmo frenético de Avengers con la emotividad caótica de Guardians of the Galaxy, este asterisco al final del título no solo tiene sentido, sino que redefine todo lo que creía saber sobre el equipo. Pero ¿por qué arriesgarse con algo tan aparentemente trivial en el marketing de una superproducción? La clave está en cómo Thunderbolts toma un giro inesperado que conecta directamente con los cómics más oscuros y atrevidos de Marvel. A medida que Yelena, Bucky, el Guardián Rojo y compañía enfrentan no solo a Valentina de Fontaine, sino también al impredecible Bob Reynolds, el caos escala a niveles dignos de cualquier gran evento del UCM. Pero justo cuando el grupo empieza a funcionar como un equipo, la historia da un vuelco. Valentina los presenta ante el mundo como los nuevos Vengadores. El título de Thunderbolts literalmente se transforma en pantalla, desvelando el verdadero plan de Marvel Studios. Este no era solo un experimento con personajes secundarios de fila, sino una reinvención completa del concepto de los Vengadores, inspirado en los arcos de New Avengers y Dark Avengers. Igual que en los cómics, la identidad del equipo no es lo que parece, hasta que ya es demasiado tarde para cambiarlo. Y así llegamos al famoso asterisco. Según el director Jake Schreier, este pequeño símbolo nació como una idea casi improvisada durante la presentación inicial de la película, pensada para guardar un lugar hasta que encontraran un título mejor. Pero el asterisco se quedó y se volvió un fenómeno. Lo que parecía una simple broma se transformó en una poderosa herramienta narrativa y de marketing, insinuando que Thunderbolts era solo una etapa con la evolución del equipo. Con su revelación en la escena final, el asterisco representa el momento exacto en que los personajes dejan de ser villanos redimidos y se convierten oficialmente en los herederos del legado de los Vengadores. El signo de puntuación se convierte en una metáfora y en un giro dramático no es un pie de página, es una declaración. El UCM puede seguir mutando y expandiéndose, pero una cosa está clara, ese pequeño asterisco ya forma parte de su historia.
Durante toda Thunderbolts el tono coquetea entre la redención, el caos y el sarcasmo, pero es cuando llegan los créditos que Marvel suelta sus verdaderas cartas para los fans. Porque sí, el famoso asterisco en el título se resuelve, pero lo que ocurre después es lo que realmente deja a los fans rumiando teorías en el estacionamiento del cine. ¿Qué futuro le espera a este nuevo equipo improvisado? ¿Están destinados a liderar la próxima gran saga del UCM o son simplemente un parche temporal para la ausencia de los Avengers originales? Las respuestas no se revelan todas de golpe, pero las escenas post-créditos se ofrecen pistas suficientes para volver locos a los teóricos de YouTube y a los fieles de los cómics por igual. La primera escena post-créditos es una broma ligera donde Alexei protagoniza una confusa y cómica aparición en un supermercado. Pero es la segunda escena la que cambia el tablero. En ella vemos a los New Avengers ya establecidos en la icónica Torre de los Vengadores, con trajes nuevos y todo, pero no todos están tan cómodos con el cambio. Sam Wilson, el nuevo Capitán América, no esconde su desconfianza hacia este equipo de antiguos criminales ahora reciclados como héroes de portada. Su discusión con Bucky deja claro que no todos los héroes aceptan a los New Avengers como legítimos, y la escena sugiere que Sam liderará a otro equipo paralelo, con miembros clave del próximo Avengers Doomsday. Esta división entre facciones podría ser el eje de la próxima gran confrontación, justo antes de que llegue una amenaza aún más grande. Porque entonces, justo al final, se revela el verdadero bombazo. Una nave retrofuturista entra en la órbita terrestre con un enorme 4 estampado en su fuselaje. Sí, los Fantastic Four están aquí o por llegar. Son exploradores interdimensionales accidentales, héroes de un universo colapsado buscando refugio. Todo apunta a que esta nave no es simplemente una introducción al grupo más famoso de Marvel, sino un anzuelo directo a Secret Wars. En los cómics, los Cuatro Fantásticos obtienen sus poderes por un accidente cósmico, pero en esta versión todo indica que cruzar entre dimensiones sin la protección puede ser el verdadero detonante de su transformación. O quizá, en una interpretación más oscura, no estamos viendo el inicio de un equipo, sino el final de un universo. Esta nave bien podría ser la última reliquia de un universo destruido, una balsa como las que salvaron a algunos héroes y villanos durante la saga de Secret Wars. En cualquier caso, Marvel ha puesto sus fichas sobre la mesa. Los New Avengers podrían ser temporales, pero el 4 en el cielo marca el inicio de algo mucho más grande. Desde sus primeros minutos, Thunderbolts parece otra apuesta dudosa del UCM. Un puñado de personajes reciclados, sin el brillo de las superestrellas habituales, enfrentando una amenaza que ni siquiera lleva un nombre comercial atractivo. Pero algo sucede en esta película. Entre combates caóticos, introspecciones inesperadas y silencios cargados de tensión emocional, surge una pregunta que persiste después de que ya han encendido las luces. ¿Puede un grupo de inadaptados fracasados redimirse lo suficiente como para salvar al mundo y a sí mismos? Esa es la verdadera fuerza de Thunderbolts, y lo que la convierte en una de las piezas más inesperadamente poderosas del multiverso Marvel. El clímax lleva a estos antihéroes a enfrentar literalmente el vacío, una dimensión de pesadilla que se alimenta del dolor y los traumas de quien se atreve a entrar. Yelena Belova lidera al equipo hasta lo más profundo de esa oscuridad para rescatar a Bob Reynolds, cuya mente fracturada aloja tanto su humanidad como el aterrador ente conocido como el vacío. Lo que sigue no es solo una batalla épica, sino una confrontación íntima con sus demonios internos. Bob, atrapado entre sus memorias distorsionadas, logra salir del pozo no con un golpe, sino con la mano extendida de sus compañeros. El momento más heroico de la película no involucra poderes ni explosiones, sino un abrazo colectivo, literal y simbólico, que logra calmar a la criatura interior y devolver la paz a una ciudad colapsada. El equipo, frágil y disfuncional, se convierte en algo real, una comunidad. El epílogo, 14 meses después, da la vuelta completa a esa redención. Los Thunderbolts, ahora rebautizados como los New Avengers, viven juntos en la icónica torre, organizados y hasta optimistas, pero la sombra del vacío persiste. Bob permanece al margen, eligiendo no usar sus poderes por temor a liberar nuevamente al monstruo que vive dentro. El mensaje es claro: la curación no es instantánea ni total. Cada miembro del equipo arrastra cicatrices profundas, algunas jamás mostradas en pantalla, pero todas sugeridas con suficiente fuerza. Thunderbolts no es solo una historia de redención, es una meditación sobre el dolor, la culpa y la posibilidad de sanar. El vacío no es solo el enemigo, es el espacio interno que todos ellos comparten. Y lo que lo llena finalmente no es la fuerza, sino el apoyo mutuo. Una hazaña inesperada, humana y tremendamente necesaria en un universo que suele confiar más en rayos láser que en abrazos.